Buenas tardes, eh, les habla el profesor Luis Crespo, economista, magíster en moneda, docente investigador en la Universidad Central de Venezuela. Hoy los voy a acompañar en esta breve conversación sobre la realidad del salario en Venezuela. Abordar el tema de la pérdida del salario en Venezuela es una prioridad política, económica y social, fundamentada en las distorsiones y los desajustes que ha vivido el mismo producto de la crisis económica por la cual ha atravesado Venezuela en los últimos años, sobre todo en el periodo marcado en la gestión de Nicolás Maduro 2013-2019, fundamentalmente porque en ese contexto transitamos por procesos de destrucción de el sistema monetario venezolano, los sistemas de precios, la moneda y como consecuencia el salario y los activos financieros de la familia que poseían los mismos en bolívares. No es cualquier cosa los niveles de inflación acumulada en la gestión de Nicolás Maduro, que a grosso modo pueden registrar una cifra astronómica que supera los millones porcentuales en el periodo que indicamos al principio. De hecho, transitar 4 años por una dura hiperinflación que significó, por ejemplo, en el año 2018 niveles de precios, si utilizamos las cifras del Banco Central, que rondaron los 130.000%, y si utilizamos las cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional para ese periodo electa en el 2015, hay registros que superan el millón 600.000%. Es así entonces que el salario en Venezuela durante ese periodo eh, fue trastocado, fue pulverizado y el comportamiento del mismo se rezagó a los índices de inflación y luego de hiperinflación por los cuales transitó el país, sobre todo del 2017 al 2021. Partiendo de la visión de que el salario es la remuneración monetaria que reciben los trabajadores como pago de su trabajo, estamos entonces identificando que esa remuneración, que ese pago, paga la redundancia, que recibían los trabajadores en el periodo 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, no compensó el alza de los niveles de precios y por el contrario se fue rezagando. Este comportamiento la magnitud del mismo creció en el tiempo, o sea, el rezago de los niveles de salario en esos años fue creciendo, eh, de, eh, ese rezago, esa brecha entre los niveles de precio y el comportamiento del salario fue rezagando el mismo y dejó a su paso la pérdida de poder de compra o la pérdida de poder adquisitivo del salario con respecto a los niveles de precio que teníamos en esos años. De hecho, el comportamiento de los anuncios de aumentos salariales avisoraban esa situación que ocurría. Por ejemplo, en el 2016 tuvimos 4 aumentos salariales, en el 2017 6 aumentos salariales, en el 2018 6 aumentos salariales, en el 2019 3 aumentos salariales, en el 2020 3 aumentos salariales, y fue claro y evidente que los mismos no compensaron la destrucción del poder de compra que tenía el salario en ese momento. Comprendiendo que el salario mínimo es la remuneración que recibe una persona o un trabajador para satisfacer sus necesidades materiales, culturales y sociales, que debe incluir a su familia,
y como también el mismo es un derecho humano y que forma parte de los derechos económicos y sociales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Por lo tanto, estamos hablando de la vulneración de derechos fundamentales para los trabajadores y para su familia, y que ha sido el resultado de una nefasta política económica que dio al traste con el poder de compra o con el salario real de los trabajadores. Describíamos perfectamente cómo en el periodo 2017 y 2019 la cantidad de anuncios de aumentos de salario no compensaba la velocidad de ajuste o de aumento de los precios, y por el contrario, estos porcentajes de incremento de los salarios eran inferiores en magnitudes significativas a lo que venía ocurriendo con los precios en la economía venezolana, economía que venía padeciendo el fenómeno de altos niveles de inflación y que transitaba en el último trimestre del 2017 a el fenómeno de la hiperinflación. Y todos conocemos los responsables de que ocurriese eso en el país, las distorsiones en políticas fiscales y política monetaria que dejaron pulverizado el salario mínimo en Venezuela y que generó un gran padecimiento o colocó a las familias venezolanas en una situación de penuria. Es fundamental hablar en este momento en Venezuela del salario suficiente. Es un derecho constitucional, es un derecho humano, es un concepto que permite que la remuneración que puedan tener los trabajadores esté vinculada a la satisfacción de sus necesidades básicas en las distintas áreas que se requieren y para su familia. Y es un debate que hay que abordarlo con mucha responsabilidad. El salario mínimo hoy en Venezuela apenas significa $22.6 al mes, o sea, 0,75 centavos de dólares diarios recibe un trabajador que este, obtenga salario mínimo, o 0,09 centavos es el valor de la hora del trabajo en Venezuela según este monto de salario mínimo vigente en Venezuela, que es el equivalente a 130 bolívares y fue el último salario mínimo decretado por Nicolás Maduro el 15 de marzo. Aunque existe un debate en el seno de los economistas sobre que el salario mínimo no marca la actividad en Venezuela, no es menos cierto que muchos de los tabuladores salariales del sector público, educación, salud, están anclados al salario mínimo y cualquier rezago que ocurre en el mismo tiene un efecto negativo en las tablas salariales de esos sectores, condenándolos entonces a ver la destrucción de su poder de compra. Ese salario mínimo que describíamos anteriormente coloca a los trabajadores venezolanos en el umbral de pobreza extrema. Podemos utilizar un ejemplo dramático, que es la situación de los jubilados y pensionados en nuestro país, que reciben apenas como pensiones y jubilaciones el equivalente al salario mínimo. Y el mismo, con base a los criterios del Banco Mundial, que establece que un trabajador que reciba al menos 1.9 dólares diarios estaba ubicado en el cinturón de pobreza extrema. Entonces, eso colocaría a los pensionados y jubilados o trabajadores que reciban un salario mínimo en una condición de vulnerabilidad. Otro ingreso que ha visto desaparecer o pulverizarse los trabajadores venezolanos es el bono de alimentación. El mismo durante el periodo 2016-17 significaba $30 al mes, lo cual
en algún momento llegó a tener mayor poder de compra que el salario mínimo y se denunciaba esa distorsión porque en definitiva no significaba salario y generaba el reclamo por parte de los trabajadores sobre la bonificación del salario. Sin embargo, el mismo no escapó al desastre macroeconómico del país. En el periodo 2018-2019 disminuyó a un monto entre 4 y 7 dólares. Tuvo el mismo comportamiento más agudo en su caída para el 2022, para el 2021 de 0,65 dólares al mes. Y en la actualidad, en el 2022, la administración de Nicolás Maduro, entre bombos y platillos, lo resucitó en el anuncio del salario mínimo para el 15 de marzo. Sin embargo, el mismo es insuficiente y hoy apenas significa 7.8 dólares al mes. Pudiéramos hablar entonces que un trabajador venezolano o un pensionado o un jubilado que recibe salario mínimo tiene como ingreso mensual lo correspondiente a 22,6 dólares, que significa el salario mínimo, más 7.8 de bono de alimentación. Estaríamos hablando que su ingreso ronda aproximadamente los 30 dólares entre salario mínimo y bono de alimentación. Recordemos que el, el 15 de marzo se hacían alardes con el nuevo aumento, donde supuestamente el salario mínimo significaba 30 dólares y el bono de alimentación 15 dólares, y entonces el ingreso nacional mínimo eran 45 dólares. Hoy vemos cómo el mismo ha sido pulverizado en términos reales y en términos nominales con respecto a lo que el mismo significaba en el 15 de marzo, pero que mantiene un gran rezago sobre la cesta básica, porque apenas la cesta básica alimentaria de los trabajadores, porque apenas puede estar significando un 5% del mismo. Ahora bien, en Venezuela ha ocurrido el fenómeno de la dolarización transaccional desordenada, que ha incidido sobre todo en el sector privado en la posibilidad de recomponer salarios que también durante el periodo de la hiperinflación que describimos al inicio fueron destruidos y que difícilmente en bolívares pudieron ser restablecidos. Es así que esta dolarización, como respuesta de los sectores y las familias que decidieron seguir operando en Venezuela, es importante dejar claro que eso no fue una política oficial, no fue una política económica, fue una reacción de las empresas, las familias, los trabajadores que decidieron seguir operando en utilizar una moneda que le permitiera restablecer equilibrios microeconómicos. Es así que entonces, por ejemplo, en el aspecto del salario, muchas empresas que todavía operan en el país establecieron salarios en esa moneda que dio posibilidades de atraer e incorporar trabajadores, que los trabajadores pudieran ver hacia ese espacio en la búsqueda de empleo, y un sector, sobre todo el de los oficios, que vio recuperar su poder de compra a partir de poder obtener mayores ingresos. Estoy hablando de mecánicos, carpinteros, herreros, así como también algunos profesionales, sobre todo en el área de la salud, que pudieron eh, seguir operando en Venezuela porque establecieron sus remuneraciones o sus precios en esa moneda que garantizaba mantener la estabilidad de los mismos en el tiempo. Ahora bien, es importante recalcar que, bueno, durante 2021 los salarios dolarizados permitieron que un sector
de trabajadores venezolanos y profesionales lograran mejorar su poder de compra o mejorar su poder adquisitivo. No así una gran cantidad de trabajadores, sobre todo en el sector público, que todavía reciben salarios en bolívares. Sin embargo, hay que desmitificar ese tema de los salarios en dólares en el sector público, porque con el informe del Observatorio Venezolano de Finanzas, que dejó claro que en promedio se reciben aproximadamente $118, eso significaría que eh, está muy lejos aún todavía de la cesta alimentaria, bien sea la del Sendas o la del propio Observatorio Venezolano de Finanzas. La cesta alimentaria del, del Sendas para el mes de junio fue $459, por lo tanto este promedio de salario en dólares significaría el 25%, y la del propio Observatorio Venezolano de Finanzas, que estamos hablando de $392 para el mes de julio, la misma significaría algo más allá del 33%. O sea que todavía existe un rezago de los salarios que se perciben en dólares en el país con respecto a la cesta alimentaria, y ni siquiera pensemos aún sobre la cesta básica en Venezuela, que puede estar perfectamente superando ya los $1.000 mensuales. Entonces, hablar del salario en Venezuela es hablar de derechos fundamentales de la población, que han sido pulverizados en los últimos años por la nefasta política económica. Es así que entonces se requiere eh, un debate nacional sobre la necesidad de establecer una metodología para la recuperación del salario, donde el diálogo social esté presente en el mismo y se incorporen los sectores vinculados al tema. Se necesita construir una metodología o un plan que de manera sistemática y gradual coadyuve a la recuperación del salario como una estrategia de respeto a los derechos humanos de los venezolanos, como una estrategia de recuperación de las condiciones de vida de los trabajadores venezolanos y su familia. No es posible hablar de desarrollo económico, no es posible hablar de una Venezuela en el futuro sin abordar este tema con un método que le dé viabilidad al mismo. Venezuela hoy, los trabajadores venezolanos están hundidos en una condición de pobreza muy difícil. Venezuela se ha convertido en una sociedad desigual, donde la inequidad está presente y el 10% de la población es la que tiene acceso al 40% de la renta nacional, ampliando así las brechas de desigualdades. Vemos que 5.7 millones de jubilados y pensionados que existen en el país reciben pensiones que apenas le pueden alcanzar para la alimentación de pocos días al mes. Vemos tabuladores de sectores de la administración pública que desmotivan y destruyen el trabajo en esos espacios, porque no permiten que los trabajadores se identifiquen con lo que deban desarrollar.